Origen, errores y respuestas a la corriente lefebrista tradicionalista. La finalidad de esta enseñanza es la de tener un acercamiento objetivo y veraz sobre uno de los grandes acontecimientos eclesiales que sigue activo en nuestra época, como lo es el cisma lefebrista y al mismo tiempo Primera de Pedro 3:15. Tan actual es este tema que desafortunadamente es muy común encontrar a católicos algo preparados compartiendo temas en Facebook y YouTube de los lefebristas y contagiando a otros con ideas opuestas a nuestra fe. Por eso urge tener muy claro sus creencias y sus errores. En este tema, por el momento, no podremos hacer notar todas las diferencias que existen en el amplio campo de lo que se suele llamar integristas o conservadores, el cual incluye a los lefebristas, los metalefebristas, los deponentistas, los sedevacantistas, etc. Pero sí haremos un examen claro y directo sobre las posiciones que no compartimos con los lefebristas y se dará una explicación a sus ataques con cierta profundidad. Por la misma naturaleza del estudio y de la corriente tradicionalista de la cual forman parte el lefebrismo, es indispensable que constantemente se revisen las notas de referencia que están a pie de página donde viene el nombre del documento de la tradición que se está mencionando para confirmar lo que se está argumentando. Pues así como las sectas fundamentalistas pretenden encontrar todo el dato revelado en la Biblia y si no, no vale, igualmente los lefebristas quieren que todo esté en la tradición de antes del Concilio Vaticano II, cayendo en un fundamentalismo similar al protestante. Haremos uso en abundancia de la gran riqueza espiritual y teológica de los padres de la Iglesia, de los teólogos, de los santos y sobre todo del magisterio de la Iglesia a través del Papa y los concilios. A medida que vayamos avanzando en la lectura de estas páginas, iremos profundizando en el estudio y explicación de estos aspectos. Estamos convencidos que este trabajo será aporte valioso y urgente para la apologética y la eclesiología de nuestro tiempo. Martín Zavala. 1. ¿Qué es el lefebrismo? El 30 de junio de 1988, el arzobispo Marcel Lefebvre consumó el último cisma que ha desgarrado la unidad de la Iglesia Católica al consagrar obispos sin mandato apostólico a 4 de sus seguidores en la fraternidad sacerdotal de San Pío X. A ningún obispo, señala el Canon 1013, le es lícito conferir la ordenación episcopal sin que conste previamente el mandato del Papa. El obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontífico, así como el que recibe de él la consagración, añade el Canon 1382, incurren en excomunión latae sententia inmediata reservada a la sede apostólica, es decir, que por el mismo hecho su excomunión fue automática. Monseñor Lefebvre y quienes le siguen se declaran guardianes de la fe y de la tradición y rechazan el espíritu del Concilio Vaticano II y las reformas que inspiró. Según ellos, la Iglesia Católica está infectada de modernismo y que el ecumenismo es algo negativo y se encuentra en el origen de todas las innovaciones del Vaticano II, en la liturgia, en las relaciones nuevas de la Iglesia y del mundo, en la concepción de la Iglesia misma, que la conduce a su ruina y a los católicos a la apostasía. En realidad, las posturas lefebristas presentan un claro rechazo a la sujeción al Papa y promueven la división de los fieles de la Iglesia con el Santo Padre. Lefebvre ha incurrido, como casi todos los cismáticos y herejes, en la fidelidad a la Iglesia, a la imagen que él mismo se ha forjado de la Iglesia, y por lo tanto,
deciden abandonar la iglesia que supuestamente dicen defender. La Santa Sede ha hecho todo lo posible por evitar que se llegase a esta dolorosa situación para toda la iglesia. Luego de muchos años de dramáticos intentos, prevaleció un correoso atrincheramiento del obispo rebelde en posiciones incompatibles con la fidelidad a todo magisterio de la Iglesia y con la obediencia a la suprema autoridad visible de la Iglesia de Cristo. Días antes de consumarse el cisma, el Papa Juan Pablo II envió una carta a Monseñor Lefebvre. El último párrafo de esa carta es una de tantas muestras dadas por el Papa para evitar el cisma. Os invito ardientemente a volver humildemente a la plena obediencia al Vicario de Cristo. No solamente os invito a ello, sino que os lo pido por las llagas de Cristo, que la víspera de su pasión pidió por sus discípulos, a fin de que todos sean uno. A esta petición e invitación uno mi plegaria cotidiana a María, Madre de Cristo. Querido hermano, no permitáis que el año dedicado de una manera muy especial a la Madre de Dios traiga una nueva herida a su corazón de madre. Vaticano, 9 de junio de 1988. Juan Pablo II. 2. ¿Por qué un estudio sobre el lefebrismo? Los motivos para la investigación sobre los seguidores del obispo Marcel Lefebvre, 1905-1991, al que quisieran canonizar, están claros, pues por diferentes medios y en diversos países han realizado campañas de desprestigio y de proselitismo agresivo en contra de la Iglesia Católica, por medio de folletos, volantes, revistas tradicionales, sí, sí, no, no, inserciones pagadas de los periódicos y últimamente por internet y las redes sociales. Tratan de hacer creer a la gente que ellos sí son realmente la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica está equivocada, pues se dejó llevar por un supuesto modernismo que causa confusión y favorece la herejía protestante. Los lefebristas y otras corrientes similares forman parte del llamado integrismo conservador, que quieren hacer creer que no, que en realidad acá no pasó nada, que el Papa está equivocado al declararlos excomulgados. O mejor dicho, se parecen bastante a lo que Lutero pretendía cuando vociferaba que el problema era que el Papa no estaba bien enterado del asunto y que temporalmente estaba un poco ofuscado, que cuando supiera bien de qué se trataba cambiaría de opinión, cosa que no sucedió. Quede claro, no obstante, que el hecho de que hayan incurrido en un acto cismático no quiere decir que sean una secta. Son parte de la Iglesia de Cristo, pero no en plena comunión con la sede romana, con lo cual todas las iglesias deben estar de acuerdo, como bien decía San Irineo de León en el siglo II. Manteniendo, pues, que no se trata de una secta, pero sí de un cisma y sobre todo de personas que al parecer cada vez están radicalizándose más en su posición, es nuestro deseo que estas páginas sirvan para fortalecer la fe del católico y le orienten para ayudar a otros que puedan caer en la confusión del lefebrismo, tal como lo menciona el documento del Vaticano II que habla sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, en el número 10. La manera y el sistema de exponer la fe católica no debe convertirse en modo alguno en obstáculo para el diálogo con los hermanos. Es de todo punto necesario que se exponga claramente toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como ese falso irenismo que daña a la pureza de la doctrina católica y oscurece su sentido genuino y definido. Creemos que, tal como lo mencionan algunos especialistas, estamos frente a una concepción del cristianismo no católica,
sino más bien fundamentalista. Esta aparece bajo el disfraz de fidelidad, en este caso la tradición de la Iglesia, de manera parecida como 500 años atrás la protesta luterana aparecía bajo la forma de fidelidad a la Sagrada Escritura. Ambas mentalidades lo que hicieron fue desquiciar los tesoros espirituales de la Iglesia, la Sagrada Escritura uno y el de la Sagrada Tradición el otro, dejando de lado el tercer elemento en juego que articula todo el conjunto, el magisterio vivo de la Iglesia. El cisma de Lefebvre bien puede terminar en secta, como lo muestran algunas de sus ramificaciones internas que llegan a afirmar que el Papa actual no es Papa, ni lo fue el anterior. Son los que se llaman sede vacantistas. Un lefebrista, al entrar en una iglesia, se arrodillaba y decía para sí: Señor, si estás presente en el Santísimo Sacramento, te adoro. Si no, discúlpame que me arrodille. Sin duda que la confusión es el premio de quienes se apartan de la comunión con el Papa. Ojalá estemos equivocados, pero hay motivos para temer que esa concepción fundamentalista sigue echando raíces. La Iglesia no necesita más divisiones. El fundamento visible de la unidad de la Iglesia es el obispo de Roma, el actual, real, tangible, oíble, vivo. Con este trabajo solo pretendemos hacer un servicio de información a todos aquellos que, insistentemente, nos lo han solicitado, y a su vez que esto sea una contribución en la promoción de la unidad querida por Cristo. Que todos sean uno, como tú estás en mí y yo en ti, así sean uno en nosotros. Juan 17:21. 3. El lefebrismo, un cisma que llegó a la herejía. En el lefebrismo existen algunos conceptos erróneos fundamentales que son los que los llevan a incurrir en las posturas radicales tradicionalistas en las que han caído y los explicaremos a continuación. 2 errores puntuales. A. Al perder de vista la indefectibilidad de la Iglesia Católica, también perderán el valor de la misma y acusarán a la Iglesia de errores según sus criterios, al igual que lo hacen las sectas religiosas. Se les olvida que la Iglesia no solo perdurará hasta el fin del mundo, sino que, además, no sufrirá ningún cambio sustancial en su doctrina. Así lo anunció el ángel Gabriel refiriéndose a Cristo y a su reino, que es la Iglesia. Reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32. Además, Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Y dijo: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y San Pablo menciona que la Eucaristía se celebrará hasta que Jesucristo venga. Primera a los Corintios 11:26, o sea, hasta el fin del mundo. Entonces su creencia de una supuesta apostasía de la Iglesia está totalmente en contra de la Biblia y del mismo Cristo. Al seguir esa idea, los lefebristas sacarán cualquier conclusión al mismo estilo de las sectas fundamentalistas. B. Algunos de ellos caen en un error parecido al de los protestantes. Estos hablaban de la sola escritura. Si no está en la Biblia, no vale, como norma remota de la revelación, y del libre examen como norma próxima, destruyendo la tradición y el magisterio bajo el mismo principio. Mientras que los lefebristas parece que tienen como norma remota a la sola tradición. Si no está en la tradición preconciliar, no vale. Y como norma próxima al libre examen, o sea,
lo que ellos mismos dicen que pertenece o no a la tradición, aplicando el mismo principio protestante del libre examen también a la Biblia y al magisterio. 4. Su falla es de origen. Cuando estamos viendo la televisión, hay ocasiones donde se ve mal la imagen o se pierde el sonido y aparece en la pantalla un mensaje que dice: disculpe, pero son fallas de origen. En realidad lo que nos quieren decir es que no pueden hacer nada por arreglar la falla, ya que está fuera de su alcance. El lugar desde donde se origina todo esto está mal y ahí es donde hay que componer todo. Igualmente pasa con los hermanos lefebristas, que al romper la comunión con el sucesor de Pedro, sus razones y argumentos están en conflicto con lo que desde siempre ha sido el corazón mismo de la tradición, que es el primado del Papa. Su falla es de origen, pues la tradición que tanto dicen defender siempre ha afirmado este aspecto desde él. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Pasando por San Ignacio de Antioquía a los cristianos de Roma, están purificados de todo tinte extraño. Y su frase sobre Pedro, el que preside en la caridad. San Irineo, en ella, la Iglesia de Roma, se ha conservado siempre la tradición apostólica. Contra los herejes, 3:2. San Cipriano la designa como punto de partida de la unidad episcopal. En ella no tiene acceso el error en la fe. Epístola 59:14. San Jerónimo escribe al Papa: solo en vos se conserva íntegra la herencia de los padres. Epístola 15:1. San Agustín: Roma locuta causa finita. Roma ha hablado, la causa está definida. Sermón 131, 10:10. San Ambrosio: donde está Pedro, allí está la iglesia. Enar en Peace 40:30. San León Magno: así como perdura para siempre lo que en Cristo Pedro creyó, de la misma manera perdurará para siempre lo que en Pedro Cristo instituyó. Sermón 3:2. Los padres del Concilio de Calcedonia, año 451, reciben la epístola dogmática del Papa San León, el Tomus ad Flavianum, aclamando: Pedro ha hablado por boca de León. El Papa Hormisdas, año 519, dice: en la sede apostólica se ha conservado siempre inmaculada la religión católica. Hasta el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium 18b, esta doctrina sobre la institución, perpetuidad, poder y razón de ser el sacro primado del Roma Pontífice y de su magisterio infalible, el Santo Concilio la propone nuevamente como objeto de fe inconmovible a todos los fieles. Y así como paradójicamente los protestantes con la sola escritura se quedaron sin escritura, los integristas conservadores, al rechazar de origen al sucesor de Pedro, análogamente con la sola tradición, se quedaron sin tradición. 5. ¿Con el Papa y contra el Papa? ¡Qué contradictorios! Por un lado, los seguidores de Lefebvre afirman rotundamente estar con el Papa y en toda su propaganda se la pasan atacando al sucesor de Pedro, tildándolo de modernista, progresista y antimagisterial. Se les olvida que la fe de siempre solo se defiende con la fe de siempre.
El hecho de que en una ocasión San Pablo haya reprendido a San Pedro, Gálatas 2:11, no significa que todos se crean San Pablo, ni que se viva en un estado permanente de represión y crítica a quien hace las veces de Pedro. Tanto que hablan de la tradición y no mencionan que el Papa San Nicolás I, 858-867, enseña que la primera sede no será juzgada por nadie, y San León IX, 1049-1054, que la sede suprema no es lícito a ningún hombre pronunciar juicio, y que, como el quicio, permaneciendo inmóvil, trae y lleva la puerta, así Pedro y sus sucesores tienen libre juicio sobre toda la iglesia, sin que nadie deba hacerles cambiar de sitio, pues la sede suprema por nadie es juzgada. Cosa curiosa, ¿por qué no advierten que el derrumbe del comunismo en Europa Central y del Este se debe en gran parte a Juan Pablo II? ¿Por qué ni una palabra de la gracia que le hizo la Virgen de Fátima, salvándole la vida el 13 de mayo de 1981? ¿Acaso la tradición no honró siempre a los confesores de la fe? El carácter iluminista de la sistemática crítica y actitud contestataria al Papa se palpa por el recurso sistemático al llamado incidente de Antioquía, Gálatas 2:11. Pero nunca se recuerda que en la misma carta San Pablo dice que subió a Jerusalén a consultar a Pedro, Gálatas 1 del 18 al 19, y luego lo hizo por segunda vez para saber si no había corrido en vano, Gálatas 2:2. 6. La celebración eucarística dominical. Otro ejemplo de conflicto que tienen con la tradición viva de la Iglesia Católica es la supuesta idea de que la Iglesia está en contra del cumplimiento del precepto dominical que manda la asistencia a misa los días domingos, cuando en realidad es todo lo contrario. Expliquemos lo siguiente. Domingo fue el día de la resurrección del Señor, el día que se apareció a los apóstoles en el cenáculo y que partió el pan en Emaús. Domingo es el día en que partían el pan los apóstoles, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan. Hechos 20:7. Así también ha sido el uso en toda la tradición. San Ignacio de Antioquía dice que los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Y San Justino afirmó: celebramos esta reunión general el día del sol por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Apología 1:67-7. A su vez, San Jerónimo dijo: el día del Señor, toda la tradición. San Ignacio de Antioquía dice que los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Y San Justino afirmó: celebramos esta reunión general el día del sol por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Apología 1:67-7. A su vez, San Jerónimo dijo: el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre.
Hace poco el Papa Juan Pablo II precisamente escribió una encíclica sobre la importancia de el día domingo, Dies Domini, para el cristiano y sobre todo el de la celebración eucarística dominical. En este aspecto, los lefebristas tienen un punto de contacto con el progresismo porque estos también, con otros argumentos, inducen a los fieles católicos a la no asistencia a la misa dominical, si no la sienten. No se tienen que sentir obligados. Es preferible cumplir los deberes del hogar. Es el día en que la familia está en casa. Si asisten otro día de la semana, etc. 7. El magisterio ordinario y el estatismo. Nos parece también que hay otro error fundamental acerca de lo que es el magisterio ordinario y su interpretación, porque si, como ellos dicen, el Papa se equivocó en la Constitución Apostólica, Missal Romanum, en la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, en la Declaración Dignitatis Humanae, en la Nostrae Aetatis, etc., ¿por qué no pudo equivocarse Pío V en la Constitución Apostólica Quo Primum, Pío IX en la encíclica Quanta Cura y en el Syllabus, Pío X en la Pascendi, Pío XI en la Mortalium Animos y en la Quas Primas? Bien dice el dicho que el pez por la boca muere. Pareciera también que se teme a la sana y homogénea evolución del dogma como si la fe y la Iglesia no fuesen un organismo vivo y de vida sobrenatural que, de suyo, tiende al desarrollo. Su grande error y el de sus seguidores, y es para ellos como dogma de fe, es el comprender la fe como algo totalmente estático e inamovible. Se preguntaba San Vicente de Lérins, muerto antes del 450. Pero tal vez diga alguno, ¿luego no habrá en la Iglesia de Cristo progreso alguno en la religión? Ciertamente que existe ese progreso y muy gran progreso, pero tiene que ser verdadero progreso en la fe, no alteración de la misma, pues es propio del progreso que algo crezca en sí mismo, mientras lo propio de la alteración es transformar una cosa en otra, con Monitorium 23. Ahora bien, ¿quién tiene autoridad dada por Cristo para decir que algo es o no de fe? ¿Los que se arrogan tal derecho o los sucesores de Pedro? Los que han estudiado este tema prueban que es el magisterio de la Iglesia el que hace explícito lo que estaba implícito. Además, hay que decir que esta evolución accidental es imparable, ya que es obra del Espíritu Santo. Nos parece que no es ninguna propuesta sabia considerar que todo se arreglaría volviendo al rito codificado en época de San Pío V, que la Biblia solo se leyera en latín, que el último catecismo católico fuera el catecismo romano. 8. Algunas incoherencias. A. Llama poderosamente la atención que, al igual que los progresistas, caigan en flagrantes incoherencias. Por ejemplo, en el folleto ¿Por qué la misa tradicional en latín? ¿Por qué no la nueva? Afirman que hay una profecía de San Alfonso María de Ligorio que dice que, debido a que la Santa Misa es la mejor cosa de la Iglesia sobre la tierra, el demonio siempre ha tratado de privarnos de ella. Y todo este folleto se escribe precisamente para dar las razones por las cuales en conciencia no pueden asistir a la nueva misa. Afirmar que son de dudosa validez las misas del Papa, de los casi 4,000 obispos y de los más de 400,000 sacerdotes, ¿quién habrá sobre la tierra que no se dé cuenta que es un enorme disparate? El mismo Monseñor Lefebvre dijo: nada más necesario para la supervivencia de la Iglesia Católica
que el santo sacrificio de la misa. Echar sombra sobre él equivale a sacudir los cimientos de la Iglesia. Monseñor Marcel Lefebvre, un obispo habla, página 224. Y sin embargo, él mismo, inconscientemente, echa sombra sobre la misa y algunos de los que se declaran sus discípulos hacen propaganda para apartar a la gente de la misa. ¿No es esto una incoherencia? Estos tales no aman la Santa Misa, porque si la amasen, no promovieran su folleto con sus supuestas 60 razones para no celebrarla, pues ni 1000 bastarían para trabajar en alejar a los hombres de la misa. B. Un autor lefebrista, criticando la nueva misa, dice: mencionemos también la adopción de fórmulas tomadas de Lutero, entregado por vosotros, y la fórmula «haced esto en memoria mía». Así que según esta afirmación, estamos mal al tomar palabras de Lutero y ponerlas en la misa. ¿De dónde habrán sacado semejante barbaridad? Supongamos que Lutero haya usado esas fórmulas, pero antes de él las usó Santo Tomás de Aquino, el sujeto que padeció. Se menciona en estas palabras que será entregado por vosotros, y antes que Santo Tomás las usaron San Pablo y San Lucas. San Pablo escribe que será entregado por vosotros, primera a los Corintios 11:24, y haced esto en memoria mía, primera a los Corintios 11:25, y San Lucas, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Lucas 22:19. Y antes que San Pablo y San Lucas, las usó nuestro Señor Jesucristo, como consta por los mismos San Lucas y por San Pablo. El Señor Jesús tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Primera a los Corintios 11:23. O sea que según Brienne, lefebrista, ¿el mismo Jesucristo usó fórmulas tomadas de Lutero? ¿No es esto una tremenda y garrafal incoherencia? C. En otro lugar critica una supuesta ambigüedad, el que los fieles digan: anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, en el preciso momento en que Cristo viene al altar y está sustancialmente presente. Si esto fuera así, el mismo San Pablo cayó en esta ambigüedad, ya que es él quien, luego del relato de la institución de la Eucaristía, recuerda a los cristianos de Corinto que cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Primera a los Corintios 11:26. D. No es incoherencia afirmar que se debe tener siempre como punto de referencia a Santo Tomás, diciendo que Santo Tomás no será jamás sobrepuesto por ninguna ciencia, y al mismo tiempo dudar de la validez de la misa con el nuevo rito por falta de fe de los ministros, estando esto en contra de la clarísima sentencia de Santo Tomás. Por fin, ¿aceptan o no la autoridad doctrinal del doctor Angélico Tomás de Aquino? Por supuestamente defender el primado del Papa, se ponen contra la colegialidad, pero al mismo tiempo rebajan la autoridad del Papa, reduciendo su magisterio no solo al nivel de las meras opiniones, sino no teniéndolas en cuenta. Así lo dice el presbítero Franz Schmierberger, superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en carta del 6 de enero de 1992. Usted sabe mejor que nadie que todos los miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X confiesan no solamente la fe católica en toda su integridad, sino que también mantienen una adhesión sin fallas a la sede apostólica,
pero párrafos más abajo, que las autoridades romanas y episcopales confiesen nuevamente los principios contenidos en los actos del magisterio mencionados más arriba y reprueben los errores que esos documentos condenan, entonces la aparente ruptura cesará por sí misma. Entonces, la adhesión sin fallas es si las autoridades romanas hacen lo que ellos quieren. Vaya manera de entender la total adhesión a la Santa Sede. No es incoherencia cuando por un lado dicen: pensamos que cuando el apóstol Pablo dirigió reproches a San Pedro, lo hizo guardando y aún manifestando hacia el jefe de la iglesia el afecto y el respeto debidos. Ello no nos autoriza a despreciar al sucesor de Pedro. Y luego se contradicen al concebir y alentar bajo su inspiración frases, dibujos irrespetuosos y caricaturescos del Papa. F. Están contra el ecumenismo porque según ellos, esto reconocería a todas las religiones como verdaderas, pero ellos, en distintos niveles y grados, hacen su propia religión. Algunos con la no obediencia al Papa, ecumenista, otros diciendo que ha perdido el pontificado y por tanto la sede de Pedro está vacante. Algunos creen que desde la muerte de Pío XII, otros afirman que aunque es hereje sigue siendo papa. O sea que aplicarlo a los demás está mal, pero aplicarlo a ellos sí está bien. Asimismo están contra la libertad religiosa, pero se toman toda la libertad que quieren en materia religiosa. ¡Qué listos!, ¿verdad? 9. El problema principal. Luego de una atenta lectura del folleto escrito por los padres lefebristas Bouvet y Lagneau, principales expositores en el continente americano de esta corriente tradicionalista, se llega a la conclusión que el problema fundamental es la falta de comunión con Pedro vivo en la persona del Papa y, por tanto, la falta de comunión con la Iglesia viva. De hecho, los 4 obispos consagrados por Monseñor Lefebvre que estaban excomulgados, o sea, fuera de la comunión, aunque se les levantó la excomunión en el 2009 para favorecer el regreso a la unidad, en realidad siguen esencialmente igual con su separación y anticatolicismo. De hecho, no figuran en el anuario pontificio. De hecho, no efectúan la visita ad limina apostolorum Petri et Pauli. Por tanto, estos obispos no están en comunión con el Papa. De hecho, no están en comunión con ningún obispo que esté en comunión con el sucesor de Pedro. Ante este problema principal, los otros problemas, misa de Pablo VI, colegialidad, ecumenismo y libertad religiosa, se transforman en simple excusa. Ya tienen posición tomada contra el sucesor de Pedro, posición que trabaja en ellos como un verdadero Borgriff o preconcepto, y entonces estarán a priori contra el nuevo rito, el nuevo código de derecho canónico, el nuevo catecismo, la Veritatis Splendor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que emana de la Iglesia después del Concilio Vaticano II será sospechoso para ellos de modernismo. Como es obvio, no se trata de la crítica a algún acto aislado del Papa como es el ejemplo supuesto de San Pablo, San Bruno, San Hugo, San Godofredo, San Norberto, etc. Aquí estamos ante una crítica global a por lo menos 5 papas: Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Y lo que es de temer, ante una crítica global a los romanos pontífices que lo sucedan, por la sencilla razón de que aquellos que critican están convencidos que son como la hipóstasis de la tradición que juzga al magisterio.
y mientras éste no diga lo que ellos quieren, seguirán haciendo el recurso a los santos que se opusieron a algún acto de los papas para oponerse a los papas sucesivos y de manera global. Nominalmente no son sedevacantistas, pero en la práctica parecen serlo. De hecho, la tentación de algunos de sus miembros fue desbarrar al sedevacantismo, a pesar de la clara advertencia del mismo Monseñor Lefebvre. El razonamiento de quienes afirman la inexistencia del Papa coloca a la Iglesia en una situación muy complicada. La cuestión de la visibilidad de la Iglesia es demasiado necesaria a su existencia para que Dios pueda omitirla durante decenios. ¿Quién nos dirá dónde está el futuro Papa? ¿Cómo se podrá designarlos si ya no hay cardenales? Y ciertamente, en el plano inclinado en que se encuentran por la crítica habitual del romano pontífice. 10. El sedevacantismo es su gran tentación. Por ejemplo, uno de los obispos ordenados por Lefebvre, el inglés Richard Williamson, declaró respecto de la encíclica Veritatis Splendor: es un pensamiento humanista, antropocéntrico y secular que se acerca demasiado al pensamiento de los filósofos modernos, muy anticatólicos, como Immanuel Kant. Al mismo tiempo, pero en el lado opuesto, uno de los más grandes conocedores de Santo Tomás, discípulo directo del padre Santiago Ramírez, escribe: espero haber presentado los principales rasgos de esta excepcional encíclica de Juan Pablo II, en la que se hace sentir el sólido y coherente pensamiento teológico-antropológico de Santo Tomás, a quien hemos encontrado citado 23 veces. Un obispo lefebrista excomulgado cree que puede calumniar impunemente al sucesor de Pedro, pero se olvida que la mentira tiene pies cortos, y si un obispo se atreve a decir cosas tan groseras del Papa, ¿qué no dirán los curas que lo siguen? Estos tales trabajan por apartar a los hombres de la Iglesia Católica, con la excusa de que luchan contra el modernismo. Lo que están haciendo es abrirle el camino. 11. La supuesta nueva misa. No puedo silenciar que la postura de estos padres frente a la misa, que llaman nueva, es sencillamente demencial, pues pretenden afirmar que el rito que se sigue es falso. Estos padres parecen no darse cuenta que hay un rito esencial que subyace a todos los ritos, que es el mismo rito eucarístico por el cual se inmola sacramentalmente el sacerdote principal ofreciéndose al Padre. El rito esencial, que es lo que hacía el mismo Cristo en cada misa como sacerdote principal, es igual en todas las tradiciones litúrgicas, en todos los ritos secundarios, ya que el sacerdote principal es siempre el mismo, Jesucristo. La víctima es siempre la misma, Jesucristo. El acto oblativo es el mismo y del mismo Jesucristo. Si la misa fuera distinta por el sacerdote secundario, también las misas de San Pío V serían diferentes unas de otras, porque en unas el celebrante es bajito, en otra alto, pelado, gordo, flaco, antipático, joven, viejo. Unos leen el latín con acento francés, otros con acento alemán, etc. Que haya arbitrariedades y corruptelas litúrgicas entre los celebrantes del rito de Pablo VI, lo sabemos, no las negamos y las reprobamos, pero también las hubo en el rito codificado por San Pío V. Hubo quienes celebraban 7 misas los domingos, quienes en 10 minutos llegaban al Itiu Misae, quienes repetían 10 veces Hoc, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar lo contrario es no darse cuenta que siempre estará presente la debilidad del sacerdote secundario, que siempre con toda verdad, golpeándose el pecho, debe decir: y a nosotros, pecadores, siervos tuyos. Los abusos litúrgicos hay que denunciarlos,
pero corresponde reprimirlos a los obispos. Si ellos no lo hacen como debieran, Dios será quien los juzgue. Pero al afirmar que por esto son inválidas las misas, es una verdadera ignorancia sobre lo que es la realización de este sacramento. Decir que el nuevo rito viene y va hacia la herejía protestante que compromete la fe es como decir que Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, que la celebraron, son herejes. Y también lo serían quienes los lefebristas citan como autoridades: el cardenal Ratzinger, Monseñor Tortolo, Monseñor Volati, los padres Julio Mainviele, Leonardo Castellani, Alberto Escurra, Alfredo Sáenz, Carlos Biestro y los mismos Schilbeck y Congar, todos los cuales celebraron y celebran los que viven la misa de Juan Pablo VI. Así que ojo con las afirmaciones que hacen, pues están a un pasito de ser algo más que un cisma con semejantes barbaridades. Nos preguntamos, ¿para qué traen estos lefebristas, aparentemente franceses, el testimonio de estos hombres de Dios que celebrarán la misa según el rito nuevo? ¿Para qué? Tal vez podría ser para tratar de conseguir prosélitos con la autoridad de los mismos, en especial de los sectores más sanamente tradicionales de nuestro catolicismo, pero este ha de ser un empeño vano, porque si la manipulación de la tradición pareciera rechazar al Papa, ya no sería tradición, sino que se transformaría en traición. El nuevo rito agrada al Padre, porque es un rito aprobado por la Iglesia, bajo el impulso del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino enseña que si alguien pretendiese hacer un rito no aprobado por la Iglesia, probablemente no habría sacramento. Pero aquí de lo que se trata es justamente de un rito aprobado por la Iglesia. Acerca de los cambios que puedan introducirse en las fórmulas sacramentales, hay que tener en cuenta dos cosas. Una depende del que pronuncia las palabras, cuya intención es esencial al sacramento, como se dirá después. Por tanto, si con esa adición o sustracción pretendiese realizar un rito no reconocido por la Iglesia, no parece que se verifique el sacramento, pues no intenta hacer lo que hace la Iglesia. Cuestión 64 A8, Suma Teológica. Equiparar la nueva misa a las misas negras, como parece que hacen estos lefebristas, si no fuese tan trágico, sería sumamente gracioso, como si no se hubiesen celebrado misas negras con el rito de San Pío V. Hacer esta comparación es criminal. Se pone la ocasión por la causa, es decir, que alguno use el rito nuevo para hacer algo satánico. No quiere decir que ese rito sea causa del aberrante uso, como no lo sería cuando se hiciese con el rito tridentino. Nadie está obligado a asistir a una misa negra, pero sí se está obligado a asistir a la misa según el rito que celebra el Papa, la mayoría casi absoluta del episcopado mundial y la mayor parte del clero de rito latino de los 5 continentes. Otro insigne disparate es afirmar que el rito nuevo conduce a la herejía y, según parece, incluso si se tratase de la misa papal dicha exactamente como lo manda el nuevo misal romano. Quien haya asistido a una misa celebrada por el Papa o la haya visto por televisión no necesita ningún otro argumento para darse cuenta de que la afirmación de que la misa nueva conduce a la herejía solo puede ser producto de mentes enfermas. Que accidentalmente alguna persona pudiese considerar que peligre su fe no significa nada contra el rito nuevo. Algunas personas dicen que leer la Biblia pone en peligro su fe, y en la historia de la Iglesia muchas herejías tomaron pie de la misma, pero eso no significa nada contra la Biblia, porque como dijera San Juan de Ávila, en escritura